Pues muy potente esa perspectiva crítica que presenta la profesora Elizabeth Castillo. Me toca mucho, más que en un asunto que pudiésemos advertir, nos puede servir como unos ejes de trabajo, pues yo creo que más que todo me toca muy fuerte. Yo estuve en una charla con Elizabeth ahorita el 24 de enero, antes de volver acá a México. Yo soy de Medellín, Colombia, y solamente mirar ese problema de acceso, ese problema de discriminación tan complejo, la imposibilidad, o más bien los privilegios en los que yo puedo estar siendo colombiano y habiendo tenido un apoyo, habiendo trabajado con el sector gubernamental y poder tener unas condiciones de revertir toda mi situación económica hacia un proyecto de estudio doctoral aquí en México, en la Veracruzana, pues me contrasta enormemente cuando ella empieza a decir, un momentico, pero es que no es lo mismo si fuese una mujer una mujer negra, una mujer indígena que se va a ir a estudiar a México, entonces, ¿cuáles son esas posibilidades? Yo creo que eso me lleva a una reflexión que lo manifiesto y es una preocupación, pues que lo vengo trabajando en mi proceso de estudio, por esa solidaridad que se mostró en un principio con la minga de la alimentación, de ayer con los 5.000 mercados para Popayán, pero solidaridad muy fuerte cada vez más entre pueblos, hermanos, y yo creo que México y Colombia tienen una relación muy fuerte para tratar de generar algunas plataformas de acción donde haya más gente que pueda estar, digamos, teniendo más acceso. A mí me crea es un contraste enorme de, claro, me siento en una situación de que no he tenido que alguien me diga, usted no puede porque usted es una mujer, usted no puede porque usted es indígena, usted no puede porque usted es afrodescendiente. Claro, a mí me tocó levantar y para venirme acá, mi hija Violeta, que vive allá, que tiene 9 años, mi esposa está allá, unas situaciones bien complejas, pero no son las situaciones que Elizabeth describe y eso me toca mucho al corazón. Es una cosa así simple para abrir un poco más y explotar un poco más esto a lo que nos invita. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Leonardo. Por ahí vi otra mano levantada. Ah, sí, Pati Medina, por favor. Gracias al seminario y a Elisa, mucho gusto de escucharla y como siempre potente su planteamiento. Yo externaré una preocupación, ¿no? Gracias, Eli. Gracias. Una preocupación, creo que toca el meollo del asunto, la interseccionalidad, ¿no? O sea, me parece muy importante. Y los efectos inversos y perversos que se pueden dar en las instituciones. A mí me preocupa cómo luego se reconoce esto en las instituciones y se utiliza para hostigar profesores, por ejemplo. O sea, digo, ¿qué es eso? O sea, en lugar de que realmente pueda ser, o sea, ¿qué tenemos que hacer más allá, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de mi universidad, ocurrió que se hizo como una técnica que era poner tendederos y donde las jóvenes y los jóvenes podían denunciar prácticas de hostigamiento sexual que han tenido por parte de docentes, ¿no? Y resulta que el tendedero se utilizó políticamente, o sea, empezaron a acusar profesores que estaban en un movimiento sindical, ¿no? O sea, y uno dice, híjole, ¿y qué efecto produjo? Bueno, que la gente decía, esas las feministas, claro, tenían que ser esas, ¿no? O sea, en lugar de una articulación crítica, política, seria, y luego con racismos velados, con exclusiones sobrepuestas, ¿no? Y nuestros estudiantes y estudiantas y estudiantoes más pobres del sistema educativo en educación superior, ¿no? Entonces dices, ¿cómo desarmar? ¿Para qué hacemos? ¿Cómo trabajamos? ¿A partir de qué referentes vamos construyendo? Porque tenemos que, creo humildemente, o es una necesidad,
de la denuncia a la acción. O sea, porque a veces como que denunciamos, pero ¿cuáles serían las acciones? Y lo plantea muy bien Elisa, ¿no? Con los materiales que presenta, con proponer otras categorizaciones, las campañas, pero ¿cómo trabajarlas para no generar mucho más exclusión, ¿no? Pareciera como un fantasma Spivak diciendo, ¿puede hablar el subalterno? O sea, así como, digo, ¿desde dónde podemos hablar? ¿No? Y creo que eso nos mete en un eje muy, muy importante, ¿no? Bueno, gracias. Pues algunos comentarios. Bueno, primero, pues gracias a esta convocatoria, ¿no? Muy contenta de ver tantas caras tan conocidas y tan queridas también. Y pues un reconocimiento a Bruno, porque Bruno siempre está compaginando pues esto que es algo también académico con lo afectivo, ¿no? Entonces siempre nos pone, pues le da otra mirada al mundo académico y eso lo agradezco mucho, ¿no? Esta vertiente más afectiva, entendernos que somos también amigos, ¿verdad? Que no es tan común como que esto se pueda sostener en la academia y como dirían aquí los comunalistas en Oaxaca, pues hagamos compartencia y no competencia, hagamos construcción, ¿no? De cosas juntos y no esta idea tan propia de la academia de producir individualidades y competencias y esto que estoy segura que todos nosotros de una forma u otra lo hemos vivido en algunos espacios, ¿no? Entonces, muchas gracias, Bruno, porque además siempre le pone un toque distinto y ahorita la música está haciendo algo muy importante en su vida y lo trae a este espacio, ¿no? ¿Y por qué no? Porque también si nosotros estamos hablando de interculturalidad o comunalidad o de colonialidad o otros conceptos que pueden ser distintos y afines en algún momento determinado, pues implica también entender que tenemos que estar aquí de otra forma, ¿no? Que no podemos estar reproduciendo esta academia decimonónica y medieval en la que estamos y en la que trabajamos, ¿no? Eso es parte, y muchas gracias porque Bruno tiene una personalidad pues muy clara para poder fortalecer eso. Entonces, gracias, Bruno, por mezclar la amistad, el cariño y lo afectivo con el conocimiento. Bien, y bueno, yo quería hacer algún comentario sobre lo que planteaba un poco, lo que planteaba Alberto, y bueno, también muchas gracias, ¿no? Elisa, siempre es muy interesante escucharla y me hizo mucho eco esto que decía y no lo había pensado, como bueno, finalmente aunque tengamos conceptos parecidos desde el racismo, de colonialidad, interculturalidad, comunalidad, etcétera, pensarlas históricamente desde dónde están surgiendo, porque sí tienen acentos distintos y muchas veces esos acentos distintos pareciera que no estamos de acuerdo, que pudiéramos estar discutiendo cosas que nos separan, pero conocer esa historicidad pues, seguramente los haría como más comprensibles, ¿no? Y en ese sentido, esto que decía Alberto, de bueno, entonces, ¿cuáles podrían ser esos ejes, ¿no? Para seguir luchando contra esas prácticas de opresión que finalmente bajo conceptos distintos nos unen a todos aquí, eso me queda como muy claro, ¿no? Ya sea desde una óptica abiertamente intercultural, de colonial, desde la comunalidad, desde el feminismo, desde una visión antirracista, etcétera, etcétera, estamos preocupados, ¿no? Por esas prácticas de opresión. Y bueno, yo, lo que me vino a mente al escuchar eso y también estoy pensando desde el contexto oaxaqueño, desde mi participación con los colegas de la Academia de la Comunalidad. Como muchos de ustedes saben, aquí está Benjamín, quien también es un querido amigo en este camino, ¿no? Con los compañeros de la Academia de la Comunalidad, y creo que él me va a entender perfectamente. Cuando hablamos de cómo suprimir estas prácticas de opresión, yo no puedo ver a estos otros, digámoslo así, como los ve la Academia, las comunidades indígenas en este caso, como oprimidas. No los puedo ver, al contrario, lo que yo veo son sus fortalezas, ¿no? Las fortalezas que tienen en capacidades de organización, en capacidades cosmológicas, en capacidades educativas, en capacidades de poder construir un mundo distinto. Entonces, yo creo que hay que ver las fortalezas también.
Y esas fortalezas se traducen en infinidad de espacios. Y uno de ellos es la resistencia, ¿no? La resistencia que han mostrado a toda esta cadena de opresiones desde el mercado, desde la academia, desde el Estado-Nación, desde los imaginarios, etcétera, ¿no? Entonces, creo que no sería un buen camino verlos como oprimidos. Al contrario, yo les invito a que pensemos nuestras propias penurias como académicos, ¿no? Y cuán oprimidos estamos nosotros como académicos y cuáles son todas las líneas digamos, no sé cómo decirles, de penurias, ¿no? Que tenemos nosotros, no para ponernos en un lugar ¿cómo se dice? Cuando quieres dar lástima, cuando quieres dar pena, ¿no? Sino de reconocimiento que el mundo que hemos construido nosotros, por más artículos increíbles que escribamos, es un mundo que tiene oscuridad. Es un mundo donde hay oscuridades y las sabemos, ¿no? Pero no las decimos, sin embargo nos creemos lo suficientemente fortalecidos para ayudar a los oprimidos, ¿no? Estoy simplificando un poco el tema, espero que me entienda. Entonces, yo creo que en esos ejes, Alberto, y creo que tú también lo tienes muy claro, ¿no? Por tu apertura también con movimientos de base muy claros, como Cherán, como los zapatistas, pues nosotros que no somos los que, digamos, como decía Elisa, somos mestizos, o somos urbanos, o somos académicos, no sé cómo decirlo, yo creo que nuestro papel es sumarnos a esas luchas, y sumarnos a esas luchas en los términos en que las propias personas expresan esas luchas, ¿no? El mundo no está dividido, esto del coronavirus o el COVID-19 lo has puesto muy claro, todos estamos expuestos, ¿verdad? Más allá de nuestra condición de piel económica, nacional, etcétera, etcétera. Entonces, no es que haya un nosotros y un ellos divididos, pero yo creo que tenemos que reconocer que la propia episteme de conocimiento que nosotros hemos construido en la academia puede contribuir a esas luchas, pero solamente puede contribuir, puede sumarse a esas luchas y desde ahí reconocer el verdadero valor que tienen estas luchas y sus aportes, ¿no? Yo creo que en realidad todos los que estamos aquí, aunque estemos en la academia, es un seminario, estamos aquí porque queremos construir un mundo distinto. Entonces, ese mundo distinto se puede construir de muchas maneras, y es un poco lo que decía Patti también, ¿no? Yo puedo publicar un artículo, ok, está bien, no somos demonios porque publiquemos artículos, ¿no? Pero sin lugar a dudas eso no agota el proceso, no lo puede agotar, no puede ser todo, ¿no? Entonces, pensemos en esta infinidad de otras cosas que podemos hacer para construir un mundo distinto, y una de ellas yo creo que es sumarnos a estas luchas. Pero eso, es la idea de sumarnos a estas luchas, no de cooptar estas luchas o hablar en nombre de ellos, porque eso no tiene ningún sentido, al menos para mí, y sería además muy poco ético, ¿no? Finalmente quiero decir también que, Bruno, me alegro mucho de que abras estos ejes y esta comunidad donde pues enlaza lo afectivo con el conocimiento, porque realmente la academia lo ha separado, pero no hay ninguna razón lógica que nos obligue a separar el conocimiento con lo afectivo, en absoluto, ¿sí? Aunque así se ha ido construyendo pues, esta idea idiota, ¿no? De la neutralidad, de la objetividad de la ciencia, etcétera, etcétera. Y me da mucho gusto que este es un seminario para Sandra y para Borja, porque esto forma también, no solamente forma leer determinados textos, ¿sí? Es lo que pensamos en la academia, que tenemos que dar a leer textos críticos para formar a nuestros estudiantes. Claro, eso es un buen inicio, pero no se agota ahí, porque todas esas otras prácticas culturales escolarizadas, digamos, que tenemos en nuestros propios seminarios, así sea un doctorado, forma profundamente el espíritu, ¿no? Entonces, pues qué bueno que haya 2 estudiantes en un seminario de investigación que puedan tener esta otra formación con otros colegas, porque todos somos colegas, finalmente no importa que el título, digamos, somos colegas porque tenemos los mismos, hay luchas compartidas, ¿no? Y que este espacio de conocimiento, de fraternidad, de compañerismo, de compartencia, de comunidad, también sea un espacio de formación. Entonces, muchas gracias, Bruno.
Gracias, Yolanda. Es justamente, digamos, como que la línea que quisiéramos seguir construyendo en este pequeño diálogo. Iniciamos justamente por comprender algunos efectos directamente involucrados en el tema del racismo y de sujetos racializados y de cómo estos han recibido los impactos también de los procesos de opresión. Y la segunda parte, gracias por hacer el vínculo, es cómo esas otras educaciones, esas otras prácticas, entonces pueden confrontar este escenario como verdaderas prácticas de resistencia desde abajo y que se construyen de muy distintas formas, que aparecen en distintas arenas, no solamente en el mundo escolar, sino también en cómo se tejen a través de la escuela otros procesos organizativos que confrontan. Yo recuerdo mucho los colectivos de jóvenes alrededor de la Unicauca, de jóvenes afrodescendientes, que gracias al espacio de la universidad, pues han logrado una organización más allá, que ha profundizado una gran campaña de concientización y de estrategias a través, por ejemplo, del pelo, ¿no? De la reivindicación del pelo afro, etcétera. Entonces creo que podríamos ir pensando también en esas otras educaciones que muchos y muchas acá, amigos, colegas, han trabajado, han pensado, han impulsado, han acompañado, y que creo que hoy sería muy importante plantearlas, discutirlas, compartirlas, para poder acompañarnos mutuamente, saber qué es lo que hacen otros y otras, y que los estudiantes a la vez vayamos conjugando los trabajos de investigación, estos acompañamientos, y problematizando también sobre el papel que tenemos nosotros al estar involucrados en esos procesos. Entonces, bueno. Elizabeth, y luego Edgar. Gracias. No, es que creo que es muy importante abrir la conversación con lo que plantea Yolanda, porque tiene que ver con también el lugar desde el cual estamos investigando aquí en Colombia. Y con lo que acabas de anunciar, Beto, es que, claro, una cosa es interrogar lo que sucede con el CRIC en la Universidad Intercultural, y otra cosa es preguntarse por Pablo Hunda como un estudiante en NASA solitario e individualizado en la universidad. Creo que eso es muy importante, porque el uso de las categorías no obedece a nada distinto a situarnos en los escenarios en los que estamos mirando los fenómenos. Entonces, yo sostengo, y en eso me identifico de una tradición freiriana, yo sostengo que en el aparato escolarizado oficial funcionan las opresiones, y las enfrentamos todo el tiempo, porque ahí están, por ejemplo, los estudiantes afro o indígenas como minorías, escondiendo a veces la lengua nativa, porque por supuesto la universidad no es ni intercultural ni comunitaria, pero también entiendo, porque ha sido parte de mi trabajo, mirar los procesos de construcción de poder desde la base que se producen en los movimientos. Pero lo que creo, Yolanda, es que una de las primeras cosas que tenemos que reconocer es que los espacios como la universidad son opresores. Y eso, digamos, y esa es la gran herencia de Freire. Hoy hay un doctorado en educación popular en Harvard, pero muy poca gente habla de la opresión que se produce en la universidad como una institución moderna, oficial y globalizada. Entonces, es en esa perspectiva, digamos, que nosotras, por ejemplo, con Ani Ocoró y con otras colegas, nos está interesando mucho ver cómo son estas relaciones de dominación cruzada en las universidades latinoamericanas, y qué sucede y cómo pesa, en unos casos más, en otros menos, tu condición étnico-racial o tu condición de clase, incluso tu nacionalidad. ¿Por qué en las universidades latinoamericanas no le va igual a todos los estudiantes extranjeros? Porque no es lo mismo ser colombiano que ser argentino. Entonces, en ese sentido, y contrario a lo que alguna vez le escuchaba a un colega del Brasil, yo sí creo que aún la tarea de usar a Freire para analizar la educación escolarizada aún todavía no se ha hecho. Pero por otro lado están los procesos de lucha y movilización social, donde me parece que efectivamente ahí la categoría no es de opresión, es todo lo contrario. Son categorías de liberación, emancipación. Aquí incluso hoy el movimiento afro está planteando una categoría que es muy interesante, que es poder negro, el poder negro desde la base. Y creo que
este ejercicio, y te dejo la pelota a ti, Bruno, este ejercicio nos convoca a una vieja propuesta sociológica y es leer los fenómenos en una perspectiva dialéctica, en un ejercicio de transmodernidad, como dice Dussel. Es decir, no somos una sola cosa, somos opresiones y también emancipaciones. Somos tensiones, a veces en los contextos comunitarios a un nivel, pero en contextos no comunitarios como la universidad, otro tipo de cosas. Y quiero decirte que te agradezco mucho, y lo estoy poniendo aquí como un regalo del día de hoy, ese pensamiento tan bello que nos compartes, que lo voy a poner en diálogo con mis compañeras feministas, ese pensamiento tan bello de hagamos compartencia y no competencia, porque me parece que eso también tiene mucho que ver en el fondo con esta idea, digamos, de cuestionar las opresiones que producen estos esquemas de competencia. Muchas gracias. Decir algo. Claro. Gracias, Elisa. Justamente, ¿no? Ese es el punto, y que además para mí es como una herencia de la modernidad todavía, que se ve muy claro en la academia, el pensar polarizadamente, ¿no? Es blanco, es negro, entonces, o es opresión o es liberación. Efectivamente, como dices, es opresión y es liberación, ¿no? Y y la capacidad de poder ver, pues, esa mirada que tú acabas de decir, interseccional, que también me gustó mucho el concepto que dijiste, que también te lo voy a adoptar, que creo que dijiste como de dominaciones múltiples o algo así, ¿no? Dominación cruzada, sí. Cruzada, exacto, me parece muy buen concepto. Entonces, es esta invitación también a pensar desde la complejidad, ¿no? Porque mi experiencia es como los pueblos aquí en Oaxaca, es que ellos sí piensan desde la complejidad y la academia no. Pareciera que existe una cosa u otra, ¿no? Cuando en la vida, ni siquiera la vida es así, ¿no? Entonces, por supuesto, sí, gracias también por esa anotación de pensar desde la complejidad, desde la liberación y desde la opresión. Son procesos que ambos se dan. Y bueno, simplemente quería comentar que, para ser justos, esa frase de abonemos más a la compartencia que a la individualidad es del maestro Jaime Martínez Luna. Entonces, para respetar su pensamiento, por favor, si puedes poner abajo a Jaime. Por supuesto. Hermoso, muchas gracias. Mira, eso viene para nuestro proceso. Pensador zapoteco que está Sí, con pensamiento desde la comunalidad, ¿no? Muy bello eso, muchas gracias. Sí, gracias. Ahí está. Aquí encuentras su nueva publicación. Sí, exacto. En 40 años la Universidad Veracruzana lo publica, ¿no? Ahí está. Lo pueden bajar de la página. No existen. Yo ya lo bajé, Pati, y lo estamos trabajando con los estudiantes. Perdón, nada más quiero, y perdón, Eli, no lo vayan a tomar en mala onda, que ahora sí que es el pesimismo de una optimista, ¿no? ¿Cómo educarnos para este uso, ¿no? De herramientas en las propias universidades, ¿no? O sea, eso es lo que digo, y no fue nada sencillo en México el 8 de marzo, no fue nada sencillo en la Ciudad de México, en la universidad, en la UNAM, que la Facultad de Filosofía fue tomada por el movimiento feminista y fue satanizado totalmente. Entonces, no quiero ser mala onda, y que si la resistencia y que los movimientos y vamos a echarle ganas, sí, qué bueno, pero cuando estás caminando en la calle y lo que hacen es quitarte el contrato como profesora, porque dicen que ya llevan muchos meses las feministas tomando la universidad, la Facultad de Filosofía y Letras, corrieron a profesores. O sea, yo lo que digo es que no es nada más así. Las becas para estudiantes indígenas, ¿qué se ha hecho en la universidad con esas becas? ¿No? Y entonces sí, yo sí, mi abuelito habla, yo no, pero sí soy indígena. O sea, cuidado con las políticas de acción afirmativa. Necesitamos categorías como las que brinda
y los trabajos de Elisa, lo que nombra Yolanda, pero desarmando este discurso de las acciones afirmativas y aguas con el asunto y cómo trabajarlo. Y nunca se resolvió lo de la UNAM, les quiero decir, ciencias políticas seguía en paro, filosofía y letras seguía en paro por las feministas, ¿sale? Y el COVID entra, y apenas en abril las compañeras entregaron la Facultad de Filosofía y Letras, pero más avasalladas por la contingencia sanitaria que por una resolución en el contexto universitario. Y las secretarias, las mujeres más humildes, no escolarizadas, ¿no? Decían, ya ve, maestra, por andar apoyando a las feministas, ¿no? Por eso digo que andar a pie y estar en esas contradicciones nos lleva a decir cómo trabajamos, cómo nos acompañamos. Perdón, ya no voy a hablar más. Perdón. Por tu lucidez, gracias. Sí, muchas gracias. Estamos muy contentos de escuchar a voces pues, experimentadas y que son autoridad en el campo, ¿no? Ahí las doctoras Elizabeth, Yolanda y la doctora Patti, y de hecho es un comentario a propósito de este diálogo que tienen respecto al epidémico. Y sí, continuando con ese diálogo entre ellas, tomar unas palabras de Genaro Vázquez. Creo que Genaro Vázquez es egresado, ¿no? de la UVE, no, si no estoy mal. Yo estaba revisando su tesis, creo que era de maestría o doctorado, y allí dice que muchas veces la academia se asume como los portadores del saber y las comunidades como los necesitados del saber. Entonces, los académicos van a las comunidades y parece que les llevan las respuestas, ¿verdad? Entonces, siguiendo lo que comentaban las doctoras, pues pensar un poco en romper esa idea, ¿no? En más bien, como decía la doctora Yolanda, sumarnos a proyectos ya existentes, porque muchas veces los pueblos ya tienen, ¿no? Tienen esta capacidad de agencia en muchos sentidos, en este caso en lo educativo, y a veces uno quiere llegar a imponer un nuevo proyecto, pero muchas veces ya lo tienen ellos. Entonces es cosa de sumarnos a lo que ya existe y a partir de ahí fortalecerlo. Yo quiero platicar brevemente una experiencia en equipo. Estamos trabajando en la Sierra Sur, en mi comunidad, Las Palmas, el municipio de San Jerónimo Coatlán, y somos 3 estudiantes de doctorado los que estamos haciendo un trabajo allí. Está mi esposa, mi compañera Erika, por parte del posgrado en Pedagogía de la UNAM. Está una compañera que se llama Magdalena Espinosa, que es también de la UNAM, y yo que estoy en el DIE. Entonces, nosotros lo que hicimos es que nos preguntamos quién plantea el problema, porque también esa es otra de las cosas. Muchas veces desde la academia llevamos un planteamiento del problema que pensamos que existe en la comunidad, es decir, a veces ni siquiera es un problema para la comunidad, pero para mí como académico es un problema, y entonces voy y hago mi tesis sobre ese problema que a veces es inexistente. Lo digo en el sentido de que, por ejemplo, yo cuando que iba a empezar a hacer mi tesis de doctorado, planteé hablar sobre el desplazamiento lingüístico, porque para mí era un problema, ¿no? Investigación, pero en la comunidad no era tal, porque resulta ser de que ellos, por ahí lo documenté en un articulito en Cuadernos del Sur, donde la comunidad decide explícitamente y deliberadamente en 1930 dejar de hablar el zapoteco a favor del castellano. Entonces, cualquiera lo puede ver como un desplazamiento lingüístico, ¿no? Pero entonces cuando nos metemos al campo resulta ser que no es un desplazamiento lingüístico, sino algo que a partir de las aportaciones de Bofill Batalla yo le llamé apropiación lingüística, porque es un proceso deliberado, explícito, incluso al parecer tomado en asamblea, ¿no? En el lejano 1930, cuando el 60% de la población en Oaxaca era monolingüe en lengua indígena, es decir, un proceso totalmente de agencia en relación con los usos de las lenguas. Entonces, en la comunidad me dijeron prácticamente este no es un problema para nosotros, pero sí nos interesa indagar o que fortalezcamos los sistemas de conocimientos en torno al territorio. Entonces, el planteamiento del problema dejó de ser un problema para mí y lo empezamos a construir en diálogo con la comunidad. Es decir, yo desde mis experiencias y la comunidad también empezamos a ver entonces cuál sería el problema de investigación que yo iba a abordar, pero ya no desde mi perspectiva, sino desde una perspectiva en diálogo con la comunidad.
De ahí se vino la tesis de la otra compañera de la UNAM que quiere hablar sobre cuestiones de la naturaleza, pero lo mismo, se sometió a asamblea y la asamblea no solamente aprueba el proyecto, sino que lo fortalece e incluso lo reconfigura. Entonces, y Erika, igual ella si nos quiere hablar de su proceso, es en el mismo sentido. El caso es que yo lo que quería apuntar es que si rompemos esta idea del racismo epistémico, pues vamos a tener más posibilidades de reconocer los procesos de agencia, los procesos educativos propios, y a las comunidades dejarlas de ver, como dice Genaro Vázquez, como alguien a quien dejarles algo, y verlas más bien como alguien con quien construir ese algo, ¿no? Esa es la experiencia que nosotros tenemos en el marco de nuestros procesos doctorales. Y bueno, no sé, Erika, también si quiere agregar algo. Bueno, pues primero que todo agradecer, ¿no? Bruno, por la invitación. Creo que como lo mencionaba la doctora Patricia, esto es un espacio donde se teje, ¿no? Se teje otros significados de una manera colectiva, ¿no? En este caso, me gusta mucho y resalto lo que presenta la doctora Yolanda, en el sentido de que, en efecto, lo que nos muestra un poco la material que nos compartías y todo, es ver cómo todo el pensamiento que muchas veces vamos y analizamos, el saber indígena, el saber comunitario, todo esto que nos convoca, también es un resultado de una lucha, ¿no? Y saber que nosotros llegamos en un momento de ese proceso histórico, tal vez estamos incluso trabajando a veces frente a los resultados ya dados, ¿no? Por ejemplo, el movimiento pedagógico que menciona la doctora Elizabeth, ¿no? Que también se da en Oaxaca, y en mi caso yo realicé mi maestría con relación a la ENBIO, la Escuela Normal Bilingüe Intercultural, y uno de los elementos que me unía en ambos contextos, Colombia y México, era el movimiento pedagógico. Por supuesto, con todos unos sentidos distintos, ¿no? Con sus particularidades también, porque tienen objetivos diferentes, pero ver que yo llego a la escuela, a la ENBIO, pero como un resultado, ¿no? Ella se da como resultado y nosotros no podemos ignorar ese proceso que se da. Además que algo que se muestra muchísimo es el movimiento, ¿no? El movimiento como este ejercicio donde se construye la existencia, ¿no? Del sujeto mismo, ¿no? Entonces, esta construcción que se da, ¿no? Que esta autorreconocimiento que se mencionaba anteriormente, del sujeto, ¿no? Como tal. Es decir, los cambios, las transformaciones, y algo que nos enseña el maestro Jaime Luna es ver que ese movimiento y el mismo proceso genera la solución. Y él bien lo dice, el académico simplemente es un apoyo más, ¿no? No vamos a dar una solución como tal, sino un acompañamiento, ¿no? Y es algo que pues se tiene que tener muy, muy presente a la hora de investigar, creo, ¿no? Desde esta función como investigadores, como estudiantes que nos introducimos. Como bien decía Edgar, pues a mí, en el caso, me he venido acercando, creo que el contexto de México ha sido un espejo para mí, para reflejar un poco y para acercarme a la realidad de Colombia también, porque yo llego aquí desde otra formación, muy distante a la cuestión de educación comunitaria, intercultural, y por ende esta realidad que empiezo a introducirme, a la que empiezo a analizar, pues me permite acercarme también o tener como este encuentro con mi propio contexto, ¿no? Entonces creo que es el ejercicio, me acerco muchísimo más o profundizo al involucrarme en el trabajo en la comunidad de Edgar a través de un taller que hemos venido trabajando denominado Voces de Nuestros Cerros, ¿no? Donde tenemos un proceso y lo vemos como una herramienta que nos permite también construir de forma colectiva, de exponernos también a la comunidad para que ellos validen de una otra manera nuestro trabajo, ¿no? También, que es el objetivo, ¿no? Sí, nada más quería comentar a propósito de lo que decía la doctora Patti Medina de las cuestiones intergeneracionales. En este taller que menciona Erika de Voces de Nuestros Cerros, es un taller intergeneracional. Nosotros no lo impartimos, simplemente nosotros somos generadores del espacio y quienes lo imparten son los abuelitos
y se lo imparten a jóvenes que tienen entre 15 y 35 años de edad. Ese es el reencuentro intergeneracional porque ellos hablan sobre historia oral y sobre conocimientos tradicionales en torno al territorio. Entonces, ahorita que decía, ¿no?, de esta idea de unirnos, que hacemos este trabajo intergeneracional, nosotros estamos trabajando desde esa perspectiva en el taller Voces de Nuestros Cerros y pues sería muy rico para nosotros pues fortalecerlo con otras experiencias que ustedes nos puedan brindar. Sí, así es. Y algo que quería solo agregar, que este hecho de trabajar de esta manera no solamente reconfigura el trabajo, ¿no?, y también da pie a realizarlo de manera junta, sino que la misma comunidad da seguimiento, ¿no? Entonces, si tú tienes cierto comportamiento, ciertas cosas, ellos tienen toda la autoridad de decirte, pues no estamos de acuerdo con lo que estás realizando y pues da pie también a que ellos puedan darle continuidad o no a nuestro trabajo, ¿no?, particular. También es un ejercicio, ¿no? Gracias. Especial. Muchas gracias. Benjamín y Carlos, adelante, les escuchamos. Perfecto, pues yo felicitaciones, Bruno, pero ya te felicitaron mucho y yo quisiera felicitar aún más a Sandra y a Borja por la iniciativa, por el interés y por reunirnos y hacer que converjamos en este espacio. Yo quisiera retomar la exposición de la maestra Elizabeth. Concuerdo completamente en que son matrices completamente diferentes para el análisis de escenarios, pero también hay elementos en común y en ese sentido un elemento en común que yo percibo es el papel que juega o que ha jugado el gobierno para despolitizar los movimientos sociales, y eso llevado al campo educativo implica despolitizar la escuela, la práctica docente y al estudiantado. Para ello, la maestra Elizabeth alude a Freire, y sí, de acuerdo que no se ha explorado en todo su potencial a Freire, y precisamente recuperarlo desde mi perspectiva en todo su potencial es comprender que Freire no va a dejar de ser Freire, pero debe mucho de su pensamiento a un teórico negro como Amílcar Cabral, ¿vale? En Cartas a Guinea-Bissau, Freire reconoce la importancia que tiene Amílcar Cabral, a pesar de que estas cartas ya no se envían a Amílcar Cabral, porque él ya había sido unos años antes asesinado por el movimiento de liberación del yugo portugués en Guinea-Bissau. Eso nos permite articular y ver la lógica del racismo, pero vinculado al campo educativo y cómo se expresa a nivel pedagógico y a nivel social. Ahora, si regresamos al caso colombiano, yo sé que la maestra Elizabeth no puede abordar el complejo panorama del movimiento social y étnico de Colombia, pero es indispensable cuando yo hablo acerca de la quintinada, fue la forma en cómo el gobierno en turno se refirió al movimiento de Quintín Lame en su momento, ejerciendo completamente violencia simbólica hacia eso, y al referirse a este movimiento como la quintinada, hacían referencia a la despolitización de su movimiento social. Y yo creo que en este sentido, recuperar el pensamiento de María Bertelli, específicamente la categoría de apropiación, como ya lo mencionó el buen Edgar, nos hace ver que, expresado en un ejemplo, Quintín Lame fue precisamente uno de estos personajes que se apropió de las leyes, se apropió de los decretos, a pesar de que él no se reconocía como una persona letrada, y llevó una lucha, llevó una batalla de tú a tú con el gobierno, y precisamente esta categoría de la quintinada fue para demeritar y quitarle impacto a lo que él había hecho. Finalizo este comentario recuperando una de sus obras. En 1971, él escribió En defensa de mi raza, y precisamente no se refiere a raza específicamente en una cuestión indígena. Cuando él alude a la causa indígena, se refiere específicamente a toda la población jornalera, campesina, indígena y afrodescendiente. Eso para percibir el complejo panorama del movimiento social
colombiano y cómo este influye en el CRIC, en el proceso educativo, y cómo el CRIC ahorita retoma estas premisas básicas que, como decía la doctora Yolanda, sin esta perspectiva historiográfica o histórica de los procesos actuales, no se puede comprender la lucha a nivel social, a nivel político y a nivel pedagógico. Bueno, pues yo de mi parte saludo a todos, especialmente a Elizabeth y a Maite, porque hace mucho que no las veo. Y quería solamente compartir uno de los, tal vez el principal aprendizaje que tuve yo con Martin Jansen, que es un antropólogo cultural holandés, con 50 años o más vinculado a Oaxaca, está casado con una mixteca, y que insistía mucho en que tenemos que precisar la mirada aun cuando parezca poco académico. En este caso, él decía, el colonialismo lo tenemos que entender como una declaración de guerra del Estado Nacional hacia sus pueblos originarios. No es una categoría analítica, no es un método de pensamiento, es una declaración de guerra. Y hay que entenderla como una declaración de guerra, tratarla como una declaración de guerra. Si sigue uno ese razonamiento, entonces uno puede entender con facilidad que la forma en que el Estado-Nación dialoga con la diferencia es a través de su eliminación. La única manera en ese contexto de guerra en que el Estado Nacional dialoga con lo diferente es eliminándolo. La lengua, la raza, las creencias, todo el conjunto de los sistemas médicos, todo eso. La forma en que el Estado dialoga es eliminando la diferencia. Por eso es mi desconfianza básica de la interculturalidad, porque no hay una capacidad de diálogo. Pero en el contexto de lo que estamos discutiendo, es muy útil este pensamiento porque entonces nos hace entender que el racismo es una ideología de guerra y hay que tratar al racismo como una ideología de guerra. Eso no es muy académico. Pero no importa, lo que importa es entender al racismo, no sentar las bases metodológicas y las premisas epistémicas para poder entender desde un sillón el racismo, sino hay que entender la manera de cómo enfrentarlo. Y la manera de cómo enfrentarlo creo que se enriquece mucho si lo vemos con ese tipo de mirada drástica, que es mirarlo como una ideología de guerra, una ideología para el exterminio. Y en ese sentido poco se puede esperar de las instituciones del Estado para evitar el exterminio. Esa es su razón de ser del Estado. Pero permite también entender la importancia de los esfuerzos de los soldados colonialistas, por ejemplo los maestros, que voltean las armas contra su patrón y tratan de generar trincheras a favor que desarticulen el colonialismo, el racismo y tratan de generar algo diferente. Eso creo que, esa mirada creo que es útil, por eso la quería compartir. Gracias, Benjamín. Acabamos de compartir en el chat un texto de cada uno de ustedes, Carlos y Benjamín, y uno para profundizar la última idea que acabas de mencionar, un texto publicado en una revista chiapaneca que se llama Liminar en 2016. Ahí se las dejamos. Bruno, en el chat puse el pensamiento de Jaime Martínez Luna y la referencia de la jornada para lo de él y que quiere socializarlo en Colombia y para todo el resto de compañeros, ¿no? De lo de Somos Compartencia, ¿sale? Ahora en el chat. Vamos con Sandra y Borja en Jalapa. Pues un poco la reflexión que les voy a compartir ahora está en el planteamiento del problema, de las preguntas, los objetivos, incluso los teóricos y teóricas que nosotros muchas veces leemos, ¿no? O sea, que la lógica normalmente es llegar primero a las universidades a formarnos en las diferentes disciplinas y luego ir a las comunidades, cuando realmente tendría que ser al revés, pareciera, ¿no? Primero ir a las comunidades, en qué nosotros podemos apoyar, acompañar, y luego ir a las universidades y ahí problematizar eso. Claro, pero vemos que todo es individualismo, o sea, yo me voy a titular a título personal, individual, etcétera, etcétera. No se permite, ¿no?, que una comunidad se titule siquiera, o sea, entonces
es algo que yo he estado problematizando mucho, sobre todo desde mi posición como extranjero, varón, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que metodológicamente vamos a no reproducir esta violencia epistémica? Porque no es coincidencia que en un seminario de racismo acabamos hablando de metodologías de investigación, ¿no? Entonces, esto, a ver, ¿por dónde iba? La cuestión está en que yo, por ejemplo, en el trabajo que estoy elaborando con los niños y niñas, al final hubo negociaciones implícitas y explícitas desde sus problemas y los problemas que yo veía como persona externa, y a partir de ahí, entre todos, ir haciendo un común de ello, platicándolo y reflexionándolo. ¿Qué pasa? Pero seguimos en la misma lógica de primero asistir a las universidades y buscar esta plusvalía de los títulos, si lo queremos ver así, y luego a ver cómo le vamos haciendo con eso, una compaginación con las problemáticas que realmente tienen las comunidades. En el caso de la niñez es complicado porque también es difícil encontrarse a niñez que esté organizada, que tenga problemas en común, pero al final te das cuenta de que los problemas de la niñez son también problemas de la comunidad, ¿no? Y bueno, y por ahí iba un poco esta reflexión. Sí, algo muy breve, porque bueno, lo que dice Borja es como muy angustiante, ¿no? Para muchos estudiantes, y a mí me lo preguntan también muchas veces, ¿no? Tenemos clases que podemos ser muy críticos y usamos teoría social muy crítica también, y finalmente pues surge ese tipo de preguntas, ¿no? Muy legítima, y alguna respuesta tenemos que dar, ¿no? Yo no la tengo, obviamente, pero le diría a Borja que hay que intentar cambiar esta academia, ¿no? Pero mientras tanto no logremos cambiarla, hay que luchar por cambiar esta academia porque los marcos teóricos que tenemos no encajan, no sirven. O sea, más bien al revés, este proceso educativo que tenemos no enmarca los marcos teóricos que tenemos, ¿no? Pero mientras tanto, mientras no podamos cambiar esta academia, que deberíamos de ir intentándolo, hay que buscar puntos de quiebre. Y yo lo que he aprendido también de las comunidades en Oaxaca es que se puede ser un poco tlacuache, ¿no? Y ser tlacuache significa tener como dos caras, y no es algo no ético, más bien es una conciencia ética que hay un contexto que no lo favorece, ¿no? Entonces, en ese sentido, la tesis y la academia no puede solucionar todo, no puede ser el espacio. Yo te animaría incluso que mientras esta academia no la podamos transformar entre todos, estés trabajando para la academia, entregar tu tesis porque así lo exige, con un grado obviamente de transparencia y de ética con respecto a las comunidades, pero que tu trabajo no lo agote ahí, ¿no? Sino que el verdadero trabajo lo hacemos con las comunidades, y a la academia le damos evidencias que necesita para reproducir su propia lógica de la investigación excluyente, ¿no? Y de este epistemicidio, de esas jerarquías epistémicas que siguen existiendo por las formas en las que considera que se tiene que dar el conocimiento. Pero bueno, será punto de otro seminario, ¿no? Pero para no dejar a Borja ahí solo con su angustia. Gracias. Gracias. Es parte de la pedagogía de la ternura que él reivindica de Kusianovich, ¿verdad? Entonces, seguimos con Fortino y aprovechamos para saludar a quienes se acaban de incorporar para la parte que sigue, la doctora Chantal Meseguer, de la Universidad Veracruzana Intercultural, el doctor Eliud Velázquez, ¿no? De la Red Reír, de la UAM Xochimilco, etcétera, etcétera. No estoy viendo a todas las personas. Entonces, vamos a seguir con Fortino, por favor. Hola Bruno, hola a todos, ¿me escuchan bien? Supongo, ¿no? Bueno, agradecer por este espacio y también por los comentarios de Elizabeth, que obviamente nos dieron mucha resonancia. Y ahí un poco lo que queríamos comentar es que, pues esto que hemos repetido ya constantemente, ¿no? Hay una crisis civilizatoria del sistema capitalista occidental y las universidades tienen que verse en ese contexto de crisis. Y ahí nos gusta mucho recordar a Lewis Gordon cuando habla de la decadencia disciplinaria. Y hay un elemento clave ahí que caracteriza a la decadencia disciplinaria, y es que en veces nosotros creemos que nuestras disciplinas siempre han existido y como que si nunca fueran a cambiar. O sea, hay una totalidad que nos absorbe. Y yo creo que hay que incluso pensar que nuestras disciplinas tienen que morir, como proyecto incluso. Entonces eso nos pone un desafío muy grande a nosotros, que nosotros hemos pensado, y ya lo hemos dicho con ustedes varias veces, nosotros hemos sostenido esta idea de que es necesario salir de la universidad, mas no abandonarla. O sea, aunque suene como un poco contradictorio.
Pero ¿por qué salir de la universidad? Porque creemos que hay una decadencia disciplinaria y que ese proyecto está decadente, pues, y que tenemos que ir a salir afuera. Pero también tenemos que estar ahí adentro, sobre todo por los estudiantes de licenciatura. Porque, por ejemplo, yo en veces he tratado de rechazar la idea de dar clases en posgrados, sobre todo porque mi experiencia ha sido encontrarme con estudiantes sumamente individualistas, etcétera, ¿no? Entonces, también hemos tratado más bien estar en la licenciatura, pues, ¿no? Y ahí un poco, para no alargarme tanto, y por eso quería que Elizabeth se quedara todavía, al igual que tú, nosotros estamos muy interesados con la idea de colonialismo interno, ¿no? De don Pablo González Casanova, de Rodolfo Staudenhagen, pero también ahí hay todo un silenciamiento de pensadores negros y que ahora se tiene que revalorar, y por eso quería como conocer tu opinión, porque por ejemplo cuando uno lee a Du Bois, que desde 1945 él ya habla de las semicolonias, o de Harry Wayne Wood, que desde el 48 en este libro de La Liberación Negra, pues habla de cómo hay toda una colonia interna en Estados Unidos, etcétera, y es una genealogía 20 años anterior a lo que planteaba don Pablo. O sea, eso no significa que lo de don Pablo y lo de Rodolfo no tengan valor, claro que sí. Pero entonces, ¿cómo desde la academia también nos empezamos a descolonizar? Y descolonizar implicaría, pues, buscar o construir otras rutas de pensadores, hombres y mujeres. En este caso, somos unos ignorantes en el pensamiento negro a nivel mundial y a nivel continental, ¿no? Entonces, también tendríamos que generar un esfuerzo para cómo estas discusiones también tengan que llegar a la universidad, cómo se tienen que discutir, reformular los currículos de las universidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues rápidamente preguntarle a Elizabeth, ¿cómo se ve esto desde Colombia? No sé si se está retrabajando la idea de colonialismo interno, que es algo que también nosotros lo estamos tratando de hacer, pero como tomando en cuenta pues toda esa colonialidad que ocultó a otros pensadores que incluso anteriormente ya planteaban estas ideas, pues, ¿no? Entonces, ese racismo epistémico existe y a veces también nosotros lo estamos reproduciendo, ¿no? Entonces, un poco como saber rápidamente cómo la ven por allá, pues, ¿no? Un poco lo que también estamos tratando de hacer en este esfuerzo por salir de la universidad y ahora en tiempos del COVID, pues vamos a seguir utilizando las redes sociales, vamos a hacer actividades virtuales en la escuela, no pararnos. Pues un poco de las tareas que vamos a hacer ahí, bueno, vamos a presentar un libro sobre la idea de descolonizar la escuela, de María Isela Aún, eso será el 17 de junio, ahí está por salir el cartel y toda esa. Pero el 11 de junio tenemos una cosa bien interesante que creo que también explica cómo estamos saliendo de la universidad, en términos de que en Guadalajara hay toda una escena bien interesante de producción de hip hop, en especial de rap, pero de un rap militante, de chavos que se dicen raperos marxistas, de la juventud comunista, etcétera, que están generando un potencial interesante de cosas. Y entonces vamos a tener un conversatorio virtual el 11 de junio, justamente sobre el rap militante ante la guerra capitalista, pues. Y sería la idea de varios grupos expliquen cuál es su actuar, no solamente en términos de producir algo lúdico como es la música militante, sino también cómo se está vinculado a sus luchas de liberación y de opresión que ellos mismos viven, pues, ¿no? Entonces, como ven, pues estamos tratando de utilizar el paraguas de la universidad, pero para llevar o traer otras discusiones donde no son los académicos así de primera línea los que vienen y tiran las netas, sino que es el conjunto de gente que está produciendo estos registros, que en este caso es una cuestión musical o de artística, pues, ¿no? Entonces, creo que por ahí va y pues obviamente habrá una articulación con Bruno para la presentación del libro sobre descolonizar la escuela, que creo es un marco muy conveniente para justamente hablar de todo esto que seguimos aquí conversando, pues, ¿no? Entonces, ahí les mandamos la información. Yo quisiera como dejar más bien un par de cosas en discusión porque yo he entrado como en un ejercicio personal de no ser tan justiciera. Creo que cierta conciencia generacional un poco te enseña con el paso de los años a que cada quien intenta desde su generación de emergencia hacer lecturas a veces totalitarias y concluyentes, y creo que un poco en América Latina el siglo XX nos mostró que
uno de los primeros retos que tenemos que lograr es superar eso. Entonces, vivimos tantas paradojas, Carlos, que Manuel Quintín Lame ha sido la figura sobre la cual se han producido más tesis doctorales por parte de universidades no colombianas. Pero uno de sus trabajos más hermosos, que lo hizo un colega que murió hace unos años, nos muestra que igual que con Quintín Lame, o con Zapata Olivella, o con Frantz Fanon, o con Aimé Césaire, o ahora con Silvia Rivera Cusicanqui, o con Aníbal Quijano, que acaba de morir, creo que estamos obligados a hacer lecturas un poco más dispuestas a reconocer tensiones y contradicciones. Creo que es muy difícil encontrar en América Latina, en la etapa del siglo XX y en lo que llevamos del XXI, intelectuales, orgánicos, militantes, pensadores que no hayan tenido esa compleja relación con la modernidad, con la tradición letrada, con esos elementos. Entonces, en ese sentido, me parece que estamos empezando una etapa del siglo de lecturas, nuevas lecturas sobre nuestros intelectuales del siglo XX, y entre esos intelectuales yo ubico a Quintín Lame, y por eso refiero a la cantidad de estudios que hay sobre él, porque hay dos lecturas posibles de Quintín Lame, pero también muchas más. La lectura que hace el movimiento indígena desde los años 70 no es la lectura que hace la academia. Y está bien que no sea así, porque además yo creo que necesitamos movimientos y universidades. Y yo he aprendido con el movimiento que uno tiene que investigar casa adentro. Entonces, hace muchos años que yo no investigo comunidades, yo investigo mi universidad, porque la padezco y porque mientras esté adentro voy a hacer todo lo que pueda hacer para tratar que esos planteamientos teóricos, llevarlos al aula hasta donde pueda, y espero que no me echen por eso. Hasta ahora no me considero perseguida. Afortunadamente, a pesar de que en este país asesinan a los líderes, todavía tenemos una tradición en la universidad pública que nos permite cierta libertad, y yo me siento una mujer que he podido ser libre pensadora. Entonces, yo investigo mi casa, y mi casa se llama una universidad que sigue siendo colonial, racista, pero que yo aspiro que en unos 100 años esté al servicio del suroccidente colombiano. Y renuncié a hacer investigación en comunidades por muchas razones en las que ahorita no me quiero extender. Pero conversando a propósito de lo que dice Fortino, porque justamente lo que tú empiezas a ver es que hay un montón de pensadores y pensadoras que no han tenido acceso a los circuitos de circulación, y no se conocen, y no se leen, y no se citan. Y eso también lo aprendí desde los propios movimientos. Entonces, yo creo que los movimientos son nuestros pares, nos interrogan, nos cuestionan, nos critican, y a mí eso me gusta. Yo no me pongo brava cuando el CRIC cuestiona la Universidad del Cauca, porque yo creo que tienen la razón. Y en ese sentido me gusta un poco lo que representa la historia de Fals Borda, que digamos se hizo en esa dialéctica entre la universidad y las luchas sociales. Creo que ese es un lugar de privilegio que tenemos algunas personas, y creo que el reto que viene ahora, Fortino, con autores, por ejemplo, como Amir Smith Córdoba, pero como Amílcar Cabral, al que mencionaba Carlos Maldonado, incluso con Freire, es que hagamos unas genealogías justas, sin pretensión de santificar, ni tampoco de llevar a la hoguera a nadie. Yo creo que hay que volver a escuchar muchas de las conversaciones de Stavenhagen, hay que volver a escuchar mucho de lo que dijo Silvia Rivera en los años 90, hay que volver a leer al Aníbal Quijano de los 80, hay que volver a escuchar a Freire antes y después de ir a África, incluso entendiendo qué significó la experiencia africana, pero también hay que preguntarse por la primera edición de Frantz Fanon en manos del Che Guevara. Entonces, yo lo que creo es que estamos en un momento muy interesante, pero tenemos que cuidarnos de fundar más iglesias,
porque ya tuvimos suficiente iglesia y creo que lo que los movimientos, tanto indígena como afrodescendientes, nos están mostrando es que tenemos que aprender de los caminos y las lecciones que nos heredaron otros procesos que justamente cayeron en un dogmatismo y por ese dogmatismo dejaron por fuera a las mujeres o a los africanos o a los indígenas. Y yo cierro diciendo e invitándonos a leer un texto maravilloso de Chinua Achebe, tal vez el gran primer pensador de la descolonización, un hombre que puso de rodillas a las universidades norteamericanas en los años 70, pero cuya obra literaria nos plantea que estamos en esto desde hace muchos siglos, es decir, que no podemos pretender que nos estamos inventando el pensamiento crítico y mucho menos la descolonización. Yo creo que tenemos que reconocer en África y en algunos de los países africanos unos antecedentes obligados, incluso por allá en los años 50, en los años 60. Así que les dejo a Chinua Achebe y una de sus obras que me parecen más importantes para este debate, que es Todo se desborona, porque allí creo que a uno le sirve para repensarse esas cosas. Abrazo estos espacios que me parece que son profundamente humanos. Me encanta lo que nos propone Yolanda y Bruno, también de desacademizar nuestras conversaciones. Esos vicios los vamos aprendiendo también en el camino con otros grupos de trabajo. Y una canción para seguir pensando que la historia empezó hace mucho antes que nosotros y nosotras. Y que tal vez no somos los primeros ni las primeras en estar haciendo estos cuestionamientos a una estructura que nos antecede historiográficamente hablando, pero ideológicamente también haciéndolo. Un abrazo desde este sur que nos enseña todos los días a resistir, pero también a hacer conciencia de la opresión. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Saludos entrañables. Para nuestros compañeros y hermanos que impulsan estas actividades sobre semillero, educación y territorio, desde Chilacachapa les compartimos este canto Danza de Amor. También aprovechamos este día que cumple años nuestro hermano de la etnia Chol, Fortino, para él y para Baronet y para todos nuestros queridos entrañables compañeros, va este canto Danza de Amor. Nechmacamualma, Montelurusin, Ishquita que mi amor, Yamoniki Pampa, se mira la linda, Shosh, Camimo yo lolmo, Will. Nechmacamualma, Montelurusin, Ishquita que mi amor, Yamoniki Pampa, se mira la linda, Shosh, Camimo yo lolmo, Will. Amones, istili nonolita no yol, Pantanal, Gawasilian. Amones, istili nonolita no yol, Pantanal, Gawasilian. Regálame preciosa, tus ojitos lindos, mira que de amor me muero por ellos, tus ojitos lindos, relucientes, por eso mi corazón se prende. Regálame preciosa, tus ojitos lindos, mira que de amor me muero por ellos, tus ojitos lindos, relucientes, por eso mi corazón se prende. No me robo, Lolita, mi corazón, porque yo quedo sin él. No me robo, Lolita, mi corazón, porque yo quedo sin él. Nechmacamualma, no te lo sientes, quita que mi amor, Yamoniki Pampa, que mirada linda, que te susto, pa' mi mojo yo lormo te cuento.
chmacamualman, no te lo sintish, quita que mi amor, llamo Niki Pampa, se mira la linda, precious, pa' mi mamá yo no te cuilti, amonesh, stilino lolita no yo, pampana, kawasilla, amonesh, stilino lolita no yo, pampana, kawasilla. ¡Bravo! El maestro Bruno es muy estricto, muy estricto. Y de hecho acabo de silenciar. Bajita la mano, pero es un explotador. Es un explotador, lo sabemos. Y desinteresadas. Miren, tenemos un mensaje vocal del maestro Esteban que no se pudo conectar desde su comunidad. Él vive en la comunidad de Chilacachapa, cerca de Cocula y la ciudad de Iguala. Estimado compañeros Bruno Barón y de todos el grupo que asiste a este magno evento de Semillero, Educación y Territorio, debido a las deficiencias de Internet que padecemos en Chilacachapa, no nos fue posible hacer una grabación en vivo, pero hacemos esto y hacemos llegar hacia ustedes nuestros mejores parabienes y frutos, y que su trabajo salga adelante y con éxito. Enhorabuena, compañeros, saludos y un abrazo desde Chilacachapa. Queremos dar la bienvenida a Rosa Cleto de Michoacán, quien se acaba de titular con una brillante tesis de licenciatura sobre la lucha por la autonomía en Cherán. ¿No? Gracias por estar aquí con nosotros, Rosa. También están con nosotros Eliud, Chantal, Alejandro, Jesús Alberto Flores. ¿Es por aquí, Jesús? Lucho. Tiene otra reunión de su doctorado ahorita. ¿Alguien está cantando? Es Silvi, ¿verdad? Escuchamos a Silvi cantar. No. ¿Quién estará cantando? Es un hombre que está cantando. Un hombre. Leonardo, adelante. A ver. Disculpe. Sí, ¿ya? ¿Me escuchan? Ah, vale. No, era un agradecimiento porque muchos estamos aquí como estudiantes. He visto, yo pues estudio acá en la Veracruzana y precisamente la discusión que se estaba dando pues es muy pertinente, pues interesa mucho para el posicionamiento que uno va teniendo en la medida en que se va enfrentando a decisiones. Por ejemplo, cuando uno va a campo, ya hay otros niveles muy distintos de cuando uno está aquí estudiando en la universidad. Son otras cosas muy diferentes cuando uno empieza a conversar con la gente, empieza a salir, y creo que este espacio pues me ha parecido fabuloso, porque se escuchan voces muy distintas y en tónicas muy distintas, que también son muy disidentes, son voces muy disidentes, y eso me gusta mucho, que crezca la disidencia. A mí pues me emociona demasiado, porque soy un colombiano en México estudiando una comparación entre México y Colombia. Entonces todo el tiempo estoy metiendo la cabeza de lo que pasa en Colombia, de lo que pasa en México, y hay dos cosas que estoy estudiando. Una de estas es comunalidad en Oaxaca comparada con educación propia en el Cauca. Son mundos muy distintos. Entonces la discusión que estábamos dando ahora plantea unas dificultades no simplemente de tipo teóricas y metodológicas, que siempre van a estar, sino que plantea unas riquezas de poder conversar a un lado y al otro lado con la gente. En esos días, en proceso de transcripción en el que estaba, era bien gracioso poderme encontrar pues, con las posturas, con hasta los regaños en ciertos momentos de un lado y del otro, tanto de Colombia como en México, de las advertencias que se le van haciendo a uno, de las posiciones que se exigen que uno como investigador vaya tomando, en fin. Entonces yo lo que quería ver es que este espacio es muy agradable, y que qué bueno que nos escuchemos, qué bueno que nos compartamos cosas.
y qué bueno que se mantenga el pensamiento de disenso, no simplemente el disenso contra el que la tenemos muy fuerte, que la tengo muy fuerte casada dentro del corazón mío, que es contra Estado-Nación y contra gubernamentalidad, sino el disenso entre nosotros. Creo, me parece, del 1 año y 3 meses y 5 meses que he estado aquí en México, viviendo aquí en Jalapa, creo que la academia silencia demasiado el disenso. Y creo que se suaviza mucho la discusión, pero yo creo que hay que volver a poner en el tapete o en la manga, que hablemos, que discutamos y que no nos pongamos de acuerdo, que eso me parece fundamental. No tenemos que estar de acuerdo y nos podemos echar una chela aquí juntos. Creo que es necesario romper porque la academia silencia demasiado en todas las partes, pero lo que sí he notado es que se suaviza mucho y se romantizan mucho las discusiones, y creo que este espacio es para no ponerse de acuerdo y para poder construir. También el disenso me gusta mucho. No, es eso. Es una canción de un antioqueño, Juan Carlos Echeverry, más o menos de hace 25 años. La escuchaba en bares. Por favor, no te vayas todavía, hoy no soporto esta ciudad, todos los rostros llenos de soledad, muchas palabras, mucha hipocresía. Por favor, no te vayas tan temprano, tengo 2 cosas para contar, que afuera el mundo te habla de libertad, adentro digo no es poca la verdad, afuera el beso ya no tiene sabor, adentro somos los vecinos del amor. Por favor, hoy no quiero estar sin ti, quédate aquí por esta noche, que afuera el sueño se nos puede morir, que adentro todo se suele prohibir. Por favor, quédate esta noche, que afuera hay cosas que aún se pueden salvar, pero si tú no estás, ¿por quién voy a luchar? Con tu amor se derrumba el dolor de la vida, tengo deseos de salir y crecer, y nuestras fuerzas siempre saben vencer, aunque sean fuerzas prohibidas. Por favor, no te vayas tan temprano, tengo 2 cosas para contar, que afuera el mundo te habla de libertad, que adentro digo no es poca la verdad, que afuera un beso ya no tiene sabor, que adentro somos los vecinos del amor. Por favor, hoy no quiero estar sin ti, quédate aquí por esta noche, que afuera un sueño se nos puede morir, que afuera todo se suele prohibir. Por favor, quédate esta noche, que afuera hay cosas que aún se pueden salvar, pero si tú no estás, ¿por quién voy a luchar? Gracias. Gracias, gracias. Bravo.